que en esta diapositiva estamos viendo las expresiones de cálculo de los estadígrafos de dispersión. Y les indicaba que en este ejemplo calculamos la desviación media absoluta, que va a ser igual a la resta entre la sumatoria de las desviaciones absolutas, dividiendo entre el tamaño de la muestra, lo que hace igual al promedio de las desviaciones, sale 3.25. Que si no conocemos los valores de la muestra originales, pierde su interpretación y su análisis de este estadígrafo, ¿no? Si me dicen que el promedio o la desviación media absoluta es de 3.25, yo preguntaré previamente y diré de cuánto a cuánto varían los valores de la muestra, ¿vale? Entonces 3.25 en esta sucesión de datos podríamos dar una expresión. Entonces podemos ver aquí que 3.25. Entonces 3.25 en la sucesión de estos datos nos da una idea de cuán dispersos se encuentran estos valores con respecto al promedio, que es 16, ¿no? El promedio está más o menos acá. Viendo lo ordenado que están los datos, y podemos ver que 16 menos 3, digamos, ¿no? Estarían los valores en su mayor cantidad, y más 3 también. Y el promedio, 16 menos 2 veces la desviación media absoluta y más 2 veces la desviación media absoluta, prácticamente abarca a todo el espectro de los datos en la muestra, ¿vale? Si fuera la otra interpretación es 3 de 16, más o menos un quinto, un 20% de dispersión que existe en estos valores con respecto al promedio. Entonces, ese tipo de interpretación se la podemos hacer sí y solo si tenemos el valor del estadígrafo de dispersión y tenemos el valor o los valores de la muestra. Si no conociéramos los valores de la muestra, la dispersión no va a tener mayor relevancia. Bien, otro estadígrafo es la desviación media absoluta, que son el mismo mecanismo de cálculo, solamente la diferencia está de que el estadígrafo de referencia es la mediana. En cambio acá el estadígrafo de referencia era la media aritmética o promedio. No, acá es la mediana. Para datos no tabulados, para datos tabulados. Otro estadígrafo de dispersión muy conocido y muy importante, tal vez el más importante, es la varianza. La varianza nos permite lograr estimar la dispersión de una forma más certera, digamos, comparado a la desviación media absoluta. Al principio del estudio de los estadígrafos de dispersión se encontró con un problema, ¿no? Y el problema es el siguiente, que si la dispersión obviamente y lógicamente podemos calcular a partir de una diferencia de los datos con respecto al promedio, por ejemplo, ¿no? Pero si no lo diríamos a valor absoluto, esta sumatoria sería 0. Entonces, por eso de que
se idea para estos estadígrafos en sacarle el valor absoluto. Ustedes pueden hacer el ejercicio acá, calcular la sumatoria de estas desviaciones con respecto al promedio y va a salir 0. Entonces, dispersión 0. Y eso ya es difícil o imposible de interpretar. Entonces, una alternativa era hacer ese cálculo con respecto a la mediana, pero sacándole valores absolutos. Pero otro, mucho más certero, es hacer el mismo proceso, pero elevando al cuadrado, es decir, calculando el promedio de las desviaciones cuadráticas, es decir, desviaciones elevadas al cuadrado con respecto al promedio o media aritmética, que es lo más representativo, digamos, de las medidas de tendencia central. Bien, es así que surge la varianza, ¿no? Que en el fondo es un promedio de las desviaciones cuadráticas de todos los datos con respecto al promedio. Y ese promedio de desviaciones cuadráticas se conoce como la varianza. Ahora hay una una adecuación, digamos, del tamaño de la muestra, ¿ya? Es así que se denomina la varianza poblacional a esta expresión que considera a plenitud ese concepto de sacarle promedio a las desviaciones cuadráticas de todos los datos con respecto a la media o al promedio, ¿no? Porque es una sumatoria para todos los datos, y para cuando la cantidad de los unidades de observación en la muestra es menor a 60, se ajusta mejor una fórmula como la que estamos viendo en el punto 7, ¿no? Si el denominador restamos en 1, se hace una mejor aproximación a una medida de la desviación cuadrática, como es la varianza o la variabilidad también, ¿no? Entonces, así que se denomina varianza poblacional, muy aplicable cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 60, y varianza muestral, muy aplicable cuando el tamaño de la muestra es menor a 60 unidades de observación. Entonces pueden ver entre estos dos expresiones matemáticas y los de abajo, los otros dos de varianza muestral, la diferencia simplemente es el denominador, n, y abajo n-1. Tal vez también es importante hacerles notar que cuando son los datos tabulados, la sumatoria es de 1 hasta m. M correspondía al número de intervalos de clase con cuales habían sido clasificados y ordenados los datos. En cambio, cuando son no tabulados, la sumatoria es de 1 hasta n, que es la cantidad de valores en la muestra. Acá en los ejemplos podemos mostrar esta tabla de distribución de frecuencias contiene valores de una muestra de tipo cuantitativa pero discreta. Calculamos, obviamente, para hacer el análisis de la dispersión, el promedio o media aritmética, ¿no? Que es la sumatoria de todos los valores, ¿no? Donde en este caso la frecuencia absoluta es 1, por lo tanto sumamos todos los valores dividiendo entre la cantidad de datos o tamaño de la muestra, que en este caso es 5, y por lo tanto el promedio es 130. En la otra columna hacemos el cálculo de las
diferencias o restas entre el valor de la muestra correspondiente con respecto al promedio o media aritmética. Por ejemplo, 127 menos 130, negativo 3, negativo 1, 0, 2, 2, ¿no? En la siguiente columna calculamos el valor cuadrático o el cuadrado de la segunda columna. Es decir, menos 3 al cuadrado, 9, 1, 0, 4, 4, sucesivamente. Y la sumatoria, que es 18. Sacamos el promedio dividiendo entre el tamaño de la muestra y obtenemos una varianza poblacional igual a 3.6. ¿No? Que en realidad no deberíamos aplicar porque acá el n es menor a 60. Pero acá hemos hecho el cálculo justamente para que ustedes puedan comparar los valores entre uno y otro estadígrafo que representa lo mismo. Hacemos el cálculo para la varianza muestral, que sería lo más propio, dividir entre el tamaño de la muestra menos 1 y la varianza es 4.5. Bien, no podemos decir esto está mal o esto está bien, podríamos decir que es más adecuado para estudiar la dispersión de los datos esta última expresión, porque el tamaño de la muestra es menor a 60, en función al comportamiento de los datos originales o iniciales. Veamos el siguiente ejemplo. Acá sí tenemos una tabla de distribución de frecuencias de datos seguramente correspondientes a una variable cuantitativa continua y por eso organizados en intervalos de clase 20 a 25, 25 a 30, etc. De esta tabla podemos deducir que el ancho de clase es 5, por ejemplo. Acá en la segunda columna se encuentran las marcas de clase. En la tercera, la frecuencia absoluta obtenida de la muestra, ¿no? Cada una de estas tablas seguramente ustedes se han elaborado en la tarea que acaban de entregar. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas es igual a 50, que es el tamaño de muestra. Hacemos el cálculo en la siguiente columna, multiplicando el valor de la frecuencia absoluta con la marca de clase, ¿no? Estamos avanzando hacia estas fórmulas, solo que en este caso, al estar tabulados y las frecuencias absolutas son diferentes de 1, utilizaremos esta expresión. Bien, continuamos. Acá en la quinta columna calculamos la diferencia entre el dato representado por la marca de clase menos el promedio que hemos obtenido dividiendo la sumatoria de la cuarta columna entre el tamaño de la muestra, que es 50. Es decir, el promedio es 37.5. Por lo tanto, 22.5 menos 37.5, la resta sale negativo 15. Y así sucesivamente en la segunda clase, negativo 10, tercera menos 5, 0, 5, hasta la última, positivo 15. Luego, siguiendo la expresión matemática, elevamos al cuadrado y finalmente en esta última columna multiplicamos por la frecuencia absoluta, de acuerdo a esta expresión, ¿no? Las diferencias cuadráticas multiplicado por la frecuencia absoluta. Resulta este valor. La sumatoria final sería 4050. Una vez que tengo este valor, que sería la sumatoria de todas las diferencias multiplicado por su
frecuencia absoluta dividiendo entre n, y resulta que el valor de la varianza poblacional es 81. En cambio, la muestral, al dividir entre -1, el valor es 82. Entonces pueden ver que acá la diferencia es menor entre las dos varianzas. En cambio, acá la diferencia entre las dos varianzas sí era notoria, ¿no? En cambio, acá se hace cada vez menor, y a medida que aumente el n, va a ser imperceptible los valores, las diferencias entre estos dos estadios. Entonces, por eso de que es una regla que no se debe infringir en el cálculo de las varianzas y la desviación estándar cuando es menor a 60, utilizando el denominador de n-1, por favor. Bien, si desarrollamos la sumatoria de esta expresión, de cualquiera de estas, elevando al cuadrado, ¿no? Este es el cuadrado de un bien de la diferencia entre dos valores, llegaríamos a esta otra expresión, que también es lo mismo. Si usamos estos cálculos, van a obtener el mismo estadígrafo igual a la varianza muestral y aquí abajo la poblacional. ¿Por qué a veces muestro esto o a veces utilizo? Es porque es más fácil en los cálculos manuales usando esta fórmula que esta otra. Acá debo hacer 1, 2, 3, 4 columnas de datos, ¿no? En cambio aquí tendríamos que hacer 1, 2 nada más. De un lado lo mismo, tal vez 3 a lo sumo. No, ni siquiera 1 sería acá, 2 acá, ¿no? Entonces es más fácil y más cómodo el cálculo de la desviación estándar y de la varianza utilizando estas alternativas de expresión matemática para calcular la varianza. Aquí está un ejemplo sencillito y rápido. En la primera columna se anotan los valores de la variable y en la segunda la variable al cuadrado, ¿no? Se requiere más. En realidad sería para este caso de variables discretas una sola columna, aparte de los valores de la unidad de observación. Veamos. La sumatoria de las unidades de observación de la variable dividido entre el tamaño de la muestra, obtenemos el promedio. Utilizando esta expresión, solo requerimos la sumatoria de los valores al cuadrado dividido entre n, que es este, 16.903.16. Reemplazamos en la expresión, tendríamos el primer valor, que sería el valor de la variable al cuadrado sumatoria, 16.903, corresponde a esto, menos la sumatoria de la variable elevada al cuadrado entre n. La sumatoria de la variable es 650 al cuadrado dividido entre n, que es 5, y entre 4, que es n-1, resultando que la varianza muestral es igual a 3.6. Este estadígrafo de dispersión, que es uno de los más importantes, tiene algunas propiedades, por favor, que hay que considerarlas. 1. Siempre va a ser positivo, ¿no? Al ser resultado de la sumatoria de valores elevados al cuadrado, van a ser siempre positivos. Otro aspecto importante, si en la muestra está formado por valores constantes, es decir, que se repiten en todas las unidades de observación el mismo valor, entonces la varianza va a ser 0. Obvio, ¿no?
Digamos, el promedio va a ser el mismo valor, va a ser repetitivo, y la sumatoria de las diferencias pues van a ser 0. Va a salir 0. Si a cada valor de la variable se le añadiera o sumáramos o restáramos una constante, entonces la varianza de la variable modificada va a ser la misma, no va a cambiar la variable, porque también resultado de la anterior propiedad. Aquí podemos ver la variable y es igual a x más b. La varianza de y va a ser igual a la varianza de x más la varianza de b. Y como b es una constante, la varianza de b es 0 y por lo tanto la varianza de y va a ser igual a la varianza de x. El siguiente estadígrafo de dispersión es la desviación estándar, también conocida como la desviación típica. Esta desviación típica en realidad se calcula sacando la raíz cuadrada a la varianza. Entonces habrá una desviación típica muestral, una desviación estándar muestral, una desviación estándar poblacional, dependiendo de la varianza que estemos utilizando. Se suele representar cuando es poblacional la desviación estándar con una letra S mayúscula, porque se han verificado que también la varianza se representa con una B mayúscula o alternativamente con S mayúscula elevado al cuadrado. Al sacarle raíz de ese al cuadrado, pues la desviación estándar es S. Ahora, si la desviación estándar es poblacional, suele representarse con un valor de sigma del alfabeto griego. La desviación estándar tiene una gran característica en cuanto a la distribución de los datos, y es para eso que sirve como máximo. Por ejemplo, si tenemos una distribución acá, en este diagrama de distribución de frecuencias, o también de un histograma de frecuencias uniendo sus puntos medios, ¿no?, de este tipo, donde, como es normal, el promedio y la moda coinciden, que estaría aquí, y si a ese promedio le restamos una desviación estándar y le sumas una desviación estándar, vamos a generar un área donde estarían los datos de nuestra muestra, y en este área se encuentra el 68.27% aproximadamente de todos los datos de la distribución o de nuestra muestra. Lo mismo, el promedio más 2 desviaciones estándar o menos 2 desviaciones estándar, es decir, en esta área que estoy marcando con mi cursor, contiene al 95.45% de todos los datos. Y más o menos 3 desviaciones estándar, casi el total, es decir, 99.73% de los datos. Y más o menos 4 desviaciones estándar, el 99.99%. Esta es una de las propiedades. Después van a ver en siguientes materias, por ejemplo, en gestión de calidad, van a ver de que esta propiedad de la desviación estándar la hace muy útil, en especial para pruebas de hipótesis y controles de calidad. Otro coeficiente o estadígrafo importante que mide la dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio, o media aritmética. A veces se suele representar este estadígrafo en porcentaje, y que representa el porcentaje de la desviación estándar con respecto al promedio. Como les decía al principio de esta clase, la desviación estándar solo sí cobra relevancia en su análisis e interpretación, siempre y cuando se compare con la desviación estándar, con el promedio y con los datos iniciales.
Este coeficiente de variación nos muestra en términos porcentuales cuánto es la dispersión de la muestra con respecto al promedio, es decir, en porcentaje. Veamos, con esto habríamos abarcado todo lo que son los estadígrafos de dispersión. Seguramente la siguiente tarea ya va a ser en base a las 5 tablas que has enviado, en realidad a 4 tablas que has enviado, vamos allá a procesar. Ustedes van a ir procesando esas tablas, calculando los estadígrafos de dispersión, ahora también los de tendencia central que hemos visto en la anterior clase y los estadígrafos de posición o de localización, los cuales tendrán que ser calculados para cada una de tus tablas que has hecho en base a la muestra, a la encuesta que realizaste hasta esta mañana, supongo. Veamos una aplicación usando planilla electrónica Excel. Y veamos esta tabla que representa a los valores obtenidos de la unidad de observación correspondiente a una variable. La verdad ya no. La tabla original sería esta, la que estamos acá marcando con sombra, ¿no? El tamaño de esta muestra corresponde a 40 unidades de observación. 5 por 8, 40. Entonces, es una variable de tipo cuantitativa continua, por lo tanto, para organizarlo, para clasificar, vamos a utilizar una tabla de distribución de frecuencias organizado por clases. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el recorrido, que es entre el valor máximo y el valor mínimo, que es 18, 84 menos 18. Entonces, aquí ya me da una idea de la dispersión al calcular el recorrido. Número de clases va a ser de 8 en base a una de las fórmulas. Y el ancho de la clase sería la división entre este recorrido y el número de clases, 825. Con lo cual hemos construido las 8 clases. Acá en la parte inferior izquierda podemos ver. Para cada una hemos calculado su marca de clase, es el promedio entre los límite inferior y el límite superior de cada clase respectivamente para las 8. Luego hemos determinado la frecuencia absoluta, es decir, entre 18 y 26.25, cuántos jóvenes se encuentran. Hemos revisado 1. Entre 26, 25 y 34, 50, 1, 3, 6, etc. Luego hemos calculado las frecuencias acumuladas, la frecuencia relativa acumulada menor que. Acá hemos calculado la columna en la que multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. La diferencia entre la marca de clase con respecto al promedio. El promedio ya lo hemos calculado aprovechando esta sumatoria de la segunda columna dividido entre el tamaño de la muestra, que es 40, ¿no? Media aritmética acá, sumatoria de la variable por la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra, 40. En esta otra columna hemos calculado la diferencia de los valores con respecto a la media aritmética multiplicado por la frecuencia absoluta. En
En esta columna hemos calculado similarmente la frecuencia absoluta por la diferencia de los valores menos el promedio elevado al cuadrado, ¿no? Las desviaciones cuadráticas. También es útil para otros estadígrafos que todavía ustedes no saben calcular las desviaciones elevado al 4, la cuarta potencia, multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, la diferencia de cada uno de los valores menos el promedio elevado a la cuarta potencia lo tenemos elevado al cuadrado, y para cada una de estas columnas su sumatoria. Podrías hacer esto mismo el día del examen en una hoja de papel con una buena calculadora, pero siempre va a ser, según mi experiencia, va a ser eficaz y vas a hacer bien, vas a resolver el examen, porque previamente has hecho estas sumatorias y estos cálculos por lo menos 5 veces anteriormente. ¿Sí? Entonces, si bien en este momento seguramente ustedes me están escuchando y entendiendo a la perfección, el día del examen, por la premura y el tiempo corto que les voy a dar para resolverlo, si no has practicado previamente, puede ser que no termines. ¿Ya? Bien, entonces hemos calculado cada una de estas columnas y abajo sus sumatorias correspondientes. También lo hemos hecho para la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que tiene que sumar 1 para comparar con la frecuencia relativa acumulada menor que? La frecuencia absoluta suma también el tamaño de la muestra 40. La media aritmética, aprovechamos estas sumatorias haciendo la división entre la suma de los valores por la frecuencia absoluta dividida en el tamaño de la muestra. La moda obtenemos a partir de la fórmula que hemos aprendido sobre la clase modal, que en este caso sería la sexta fila. La moda es 60.80. La mediana utilizamos empleando el n medios, que es 20, que estaría entre la cuarta y la quinta clase, para obtener este valor de 57.75. Pero vamos a nuestro motivo de clase. ¿Cuánto sería la varianza? ¿Cuánto sería la desviación estándar? Entonces, para la desviación estándar lo que tenemos que hacer es dividir la sumatoria de las diferencias cuadráticas entre el tamaño de la muestra. Pero como el n es menor a 60, entonces utilizamos la expresión para muestras pequeñas, es decir, que sería n menos 1, es decir, 39. Y a esto le sacamos la raíz para elevarla a un medio. ¿Vale? La varianza es el cuadrado de la desviación estándar calculada previamente. También hemos hecho el cálculo de la desviación media absoluta. Al haber hecho ya esta tabla, elevando al cuadrado, elevando a la cuarta potencia y sumando cada una de estas columnas, ya puedo hacer los cálculos respectivos. Bien, si no hay más preguntas, eso es lo que les quería mostrar con la utilización de esta planilla electrónica Excel. Por si acaso, vale la pena explicar también de que existe otro software, por ejemplo Minitab, SPSS y otros más especializados que te hacen estos cálculos de una manera automatizada y más rápida. Bien, hasta ahí es la clase de hoy. Si no hay dudas, les escucho
o escríbanme por favor para responderles. Gracias.